tantos temas internacionales. De hecho, recordamos sus grandes conferencias acá en Globovisión durante muchos años. Pero vamos a empezar con el tema, a pesar de que es economía y petróleo, sobre el tema del Medio Oriente. Esta declaratoria de Trump y lo que pudiera generar en el Medio Oriente, ¿qué solución verías? Bueno, ciertamente siembra, hay problemas dentro del Medio Oriente, Ujú. porque el tema es que para los judíos Israel es su capital histórica, desde los tiempos de Salomón, desde los tiempos de David y Salomón. Ahí están los eh, templos, ¿no? Ahí están Históricos. los templos, ahí tuvo el primer templo de Salomón, que después fue destruido por Nabucodonosor hacia el año 580. Después con Ciro el Grande regresan a Israel, construyen el segundo templo de Salomón, que después es destruido por los romanos hacia el Claro. año 70 después de Cristo. Y desde ese entonces ellos estaban en una diáspora y todos los años terminaban sus oraciones diciendo el año que viene en Jerusalén. De manera que para ellos eso es su capital histórica, ahí están sus vínculos religiosos, sus vínculos. Lo que pasa es que ahí también están los vínculos religiosos del Islam. Claro. Recordemos que ahí Mahoma es el único hecho sagrado probablemente que se narra en el Corán, cuando Mahoma, acompañado del arcángel San Gabriel, vuela en esta bestia que existe en el Ujú. paraíso, solo en el paraíso, y aterriza en una roca que es donde había estado el templo Claro. de Salomón. Roca, por cierto, que tiene una enorme tradición, porque se dice que esa es la misma roca donde Abraham iba a sacrificar a su hijo. Según los judíos, a Isaac, pero según los árabes, a Ismael, que es Claro. donde ellos Que es la gran descienden. división de las dos familias, judía y árabe. La gran división de las dos familias. Que por cierto, hay unas huellas ahí que pareciera, dicen que es donde él dio el salto hacia el cielo, ahí están todavía marcadas. Sí, señor, sobre esa roca hay marcadas unas huellas y se dice que él aterriza en esa roca donde Abraham, vuelvo a repetir, iba a sacrificar muchos siglos atrás a su hijo, pero cuando llega allá, el arcángel San Gabriel convoca a todos los profetas vivos y muertos, desde Adán hasta Jesús, para presentarles al nuevo profeta, y de ahí cae una escalera de oro del cielo, y desde ahí Mahoma asciende por esa escalera de oro a entrevistarse con Alá. De manera que también para ellos es un sitio sagrado. Sobre esa roca es precisamente donde ha estado construido el templo de Salomón, Claro. que como dije antes, tumban los romanos y después hacia el año 630, cuando Omar conquista Jerusalén, ahí se construye el domo de la roca. Claro. Ahora, son años y años en que los judíos erraron por el mundo de la diáspora y querían tener, como tú decías, una búsqueda de Sion, de Jerusalén, y ahora tienen un Estado que es Israel, producto de un acuerdo de Naciones Unidas, ¿no? Así es, y además lo lógico para ellos es que ese es su capital histórica, es su vínculo religioso, es su Ujú. vínculo con Dios, esa es la tierra que Dios les había prometido, por eso para ellos es tan Ahora es importante. un problema territorial, la pugna Israel-Palestina, o es un problema religioso o económico, Mira, yo creo que ese es un problema que es histórico. histórico de Sí. tantos años donde se han ido sumando razones de enfrentamiento. Y por eso es que es histórico y es religioso y es político y Claro. se le agrega el tema económico. Son muchos los factores que confluyen durante muchísimos años en torno a Jerusalén, que es una ciudad relativamente pequeña, Claro. por lo menos la ciudad amurallada. Han surgido miles y miles de años de conflictos entre todas las religiones, porque también para el cristianismo es una ciudad sagrada. Ahora, en este momento se han unido los chiitas y los sunitas, sobre todo Irán y Arabia Saudita, que tenían confrontaciones, sobre todo en la guerra de Siria, pero también las dos ramas de los palestinos, que es Al-Fatah y también la gente que está en Gaza, ¿no? Claro. Entonces, la han logrado incendiar un poco la pradera, como dicen. Sí, claro. Fíjate, sí, esto tiende a unirlos porque para ellos ese es un conflicto, pero ese conflicto también es histórico, es muy Claro, antiguo, desde que el nieto de Mahoma, Hussein, claro. se dirigía a Damasco a tomar el califato y es asesinado. Ahí se presenta una división entre el Islam, el judaísmo, perdón, entre el Dentro Islam, de los ellos, sí. lados chiitas y sunitas, chiíes y suníes. Y si tú apagas la luz en aquel momento cuando muere el hijo, el nieto de Mahoma, Claro. y la prendes 1300 años después, bueno, en el mismo lugar y casi por las mismas razones, seguían peleando por esto que era el Estado Islámico, que ahora acaba de anunciar Irak que los ha derrotado. Lo curioso es que prácticamente todo lo que pasa en esa región del mundo Mm. tiene vínculos históricos tan antiguos, tan profundos, tan vínculos que además generan odios muchas veces o generan lealtades. Es tremendo lo que Además, pasa con una allí. ideología y una teología, el caso de Irán esperando
al duodécimo emir. Claro, ellos están esperando al Mesías, ¿no? Bueno, es su Mesías. Ellos esperan que este es el Mesías del final de los tiempos, Lo esperan que llegue. el duodécimo y último imán. Y el duodécimo y último imán iba a aparecer según la tradición. Primero, de acuerdo con su tradición histórica y religiosa, el Señor está vivo. Dada su naturaleza divina, desde hace varios siglos el Señor está vivo, pero oculto a los ojos de los hombres. Pero esto para los persas y para los chiitas, no para los sunitas. Nada más que para los persas y los chiitas, porque recordemos que el 95% de la población de Irán es chiita. Sí. Pero apenas el 20% de la mundial, ¿no? O menos. Así es, así es. Los sunitas son una fuerza mucho más dura. Los sunitas son una fuerza en todas las monarquías teocráticas del Golfo Pérsico en general. El Islam en el mundo es fundamentalmente sunita. Por cierto, con grandes reformas ahora, con el príncipe heredero sancionando en los corruptos del petróleo en Arabia Saudita de una manera muy directa. Fíjate, hasta de otra forma, no solo sancionando la corrupción en torno al petróleo, sino incluso una cosa para ellos muy curiosa, está autorizando a las mujeres a manejar. Sí, sí, sí. Eso a uno casi le suena ridículo, pero no es así. Para ellos tiene una importancia enorme. Las mujeres en Arabia Saudita no les daban licencia, no podían conducir, no les daban permiso de conducir, y en un acto de modernismo tremendo, el príncipe está autorizándolas a que puedan manejar. Ahora, estas monarquías también, como todos estados petroleros, se prestan mucho a la corrupción, ¿no? Bueno, claro. El problema es que el petróleo genera una inmensa riqueza y en la medida en que el manejo de esa inmensa riqueza se concentra en pocas personas, en torno a esas pocas personas puede surgir actos de corrupción importantes. Lo hemos visto, hemos sido testigos de excepción de eso aquí en Venezuela. Bueno, tú estuviste dentro de la directiva también de lo que es el petróleo venezolano, ¿no? Sí, yo fui miembro del directorio de PDVSA en épocas distintas. En épocas en que PDVSA se manejaba con criterio de empresas muy racionales, era considerada la segunda mayor empresa petrolera del mundo, solo superada por Saudi Aramco, Arabia Saudita, por cierto. Estaba a la cabeza de todas las grandes transnacionales petroleras en materia de todos sus indicadores financieros económicos. Era una empresa que estaba lanzada a una apertura petrolera a través de la cual se esperaba que en 5 años lograr una producción de 5 millones de barriles diarios, cosa que lamentablemente se frustró. Y en ese proceso de frustrar la apertura petrolera, durante el gobierno del presidente Chávez, también ocurrieron hechos muy importantes con el Medio Oriente. Estos hechos importantes, hemos venido hablando del enfrentamiento entre chiitas y sunitas. Y caímos en esa misma el enfrentamiento pugna, ¿no? histórico, en el cual Venezuela muy hábilmente se manejó como un país neutral. Sí. Tú estuviste allá, tú fuiste diplomático, claro, embajador. Sunita. Y había un equilibrio entre el mundo árabe y el mundo persa. Así pero es. con el presidente Chávez hubo una especie de acercamiento excesivo, ¿no? Claro, yo te diría que la gran habilidad que tuvieron todos los gobiernos de Venezuela hasta el presidente Chávez es manifestarse neutrales frente a los conflictos de la región. Primero frente a los conflictos árabes frente a Israel, claro, pero también frente a los... Teníamos embajada nosotros hasta en Jerusalén, después la cambiamos para Tel Aviv, claro, pero ahorita estamos sin embajada en... Ahorita estamos sin embajada. Uno de los pocos países latinoamericanos. Así es, a pesar de que fue uno de los primeros países en aprobar la creación del Estado de Israel, el presidente Chávez expulsó al embajador de Israel de Venezuela. De ese momento no tenemos relaciones, pero además hizo otra cosa que yo considero muy grave. Dentro de la OPEP, Venezuela siempre tiene una enorme importancia geopolítica porque era muy hábil manejando su neutralidad frente a los conflictos del Islam que estaban sentados en la mesa de la OPEP. Pero de repente el presidente Chávez rompe esa neutralidad y se pone del lado de Irán, de Ahmadinejad, y a partir de ese momento, digamos, rompe su importancia. Ya los países árabes sunitas no lo ven como un país neutral. Y eso nos ha hecho mucho daño. Sobre eso vamos a seguir conversando porque es interesante este recorrido, mezclando la cultura, el Medio Oriente y las implicaciones nuestras en los últimos tiempos, pero también la crisis económica que viene. Claro, ya regresamos con y las religiosas que son muy profundas. Ya regresamos contigo. Usted